Antes de empezar como este canal, me gustaría que de pronto entendamos un poco qué es la FIFA, qué es la Conmebol, qué es la IFAD, qué es la IMAYOR, qué es la Federación Colombiana, la IFútbol, qué tiene que ver el Comité Olímpico Colombiano entre el tema del Ministerio de Deporte, qué tiene que ver WINMAD y cómo son los derechos de transmisión, no solamente en Colombia, sino que cómo lo puedo comparar con la Federación Colombiana, cómo lo puedo comparar con la Conmebol, cómo lo comparamos con la FIFA. Entonces, es muy importante que podamos entender cada uno de esos. Y si te gusta ese tipo de contenido, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Balón y vamos a hacerlo como en 12 capítulos para que pronto se pueda entender de la mejor manera y podamos amenizar este tipo de conversación. El primero lo llamaremos como la jerarquía. ¿Quién manda a quién? Empezamos con la cabeza, que es la FIFA, el que pone las reglas y pone el calendario internacional. Después le sigue la Conmebol, que organiza el fútbol continental. En este caso recuerde que está la CONCACAF, está la Eurocopa. Para nosotros, para nuestro ladito de Sudamérica, está la Conmebol, que son los que organizan las eliminatorias, la Copa América, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Y está por otro lado la Federación Colombiana, que es el ente mayor colombiano, organiza y administra la selección Colombia en todas las categorías, sub 13 si hay, sub 15, sub 17, sub 18, sub 20, sub 23, mayores y mujeres. Y es la única afiliada directamente a la FIFA y a la Conmebol. Para que entendamos esto, voy a ir explicando qué significan las afiliaciones. La I-Mayor y la de fútbol son empresas y entidades legalmente separadas, o sea, cada uno están separadas, cada una con su propia personería jurídica, pero ambas están afiliadas a la Federación Colombiana de Fútbol y subordinadas a sus estatutos. No son solamente departamentos simples, sino son socias con gobierno propio que aceptaron acogerse bajo la sombrilla de la Federación Colombiana, llamémoslo así. Y por fuera, como esta pirámide, se encuentra el Comité Olímpico Colombiano, que más adelante lo explicaremos, y está el Ministerio de Deporte. El Ministerio de Deporte es un ente que hace inspección, vigilancia y control. Entendamos que ellos solamente hacen esas tres palabras muy clave: inspección, vigilancia y control. Organigrama. Vamos a entender puntos claves del organigrama. Entonces, los presidentes de la DIMAYOR y la de fútbol se dan por estatutos. Y aquí es un tema del estatuto donde vamos a hablar sobre Ramón Yesurún. Y el Ministerio de Deporte, pues lo determina ¿quién? El gobierno. La FIFA también tiene sus propios estatutos, como lo tiene la Conmebol y bueno, la de mayor y la de fútbol, como lo tiene la Federación. Cada uno tiene sus propios estatutos. Son vicepresidentes permanentes del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana para los casos de la de mayor y la Federación. Vamos a hablar un poco sobre los presidentes de la FIFA, los lados de la Conmebol, Ramón Yesurún. Está el desde 2015. Recuerde como reemplazo de Luis Bedoya, que renunció tras el caso FIFA Gate. Entonces, ¿qué pasa? En marzo del 2026 quedó reelegido para el periodo 2026 y 2030. Los estatutos que tiene la Federación Colombiana dice y menciona que el presidente de la federación podrá ser reelegido dos veces. Estamos hablando un periodo de 12 años. Primer periodo que se le llama, que es cuando queda seleccionado, pues quedan las dos reelecciones. Entonces ahí están los 12 periodos. ¿Qué pasa y cuál es la pelea hoy? De los 36 clubes, un club demandó ante el gobierno que la federación no estaba ejerciendo como dicen sus estatutos, que Ramón Yesurún no puede ser reelegido por tercera vez. Lo que Ramón Yesurún y algunos directivos mencionan e indican que Ramón Yesurún llegó al cargo, no quedó como nombrado, sino quedó reemplazando a Luis Bedoya y ahí fue no fue elegido, sino que reemplazó a Luis Bedoya. Es un tema de abogados que está ahí trabajando, que es importante
reemplazando a Fernando Jaramillo, que estuvo 5 años en el cargo. Que antes, recordemos un poco, Carlos Mario Zuluaga, antes en el 2025, por allá estábamos hablando a principios del 2025, era el presidente de la Equidad, ese equipo que hoy en día se llama Internacional de Bogotá y que fue vendido a unos accionistas internacionales. Por otro lado, está Álvaro González Alzate. Este señor da mucho que hablar. Lleva 33 años. Está desde 1993 y ha sido reelegido periódicamente. Y lo más curioso, lo más chistoso acá es que ha sido reelegido las 34 ligas departamentales que lo reeligen. En sus estatutos, sí los de fútbol, sí permite que Álvaro González siga siendo el presidente. No tienen un límite para la presidencia. Que está bien, que está mal, está escrito en los estatutos. Y Álvaro González tiene mucho peso en la federación porque recuerde que Álvaro González hace fútbol, que la fútbol es afiliada a la Federación Colombiana, entonces tiene mucho peso en la federación y se especulaba que Álvaro González no está de acuerdo con la de Lorenzo. Entonces hay un tema, hay un rifirrafe entre poderes entre Álvaro González y por allá con el tema de la federación, con el tema de Lorenzo. Eso es un tema aparte que de pronto hablaremos más adelante. Y recuerden que ahí está el Ministerio de Deporte, que el Ministerio de Deporte lo que hace es inspección, vigilancia y control. Durante todo este video hablaremos inspección, vigilancia y control cuando hablemos del Ministerio de Deporte. ¿Listo? Que en la actualidad, si no estoy mal, es Patricia Duque Cruz, pero recuerde que con este cambio de gobierno a partir del 7 de agosto entra Juliana Gutiérrez, que es del gobierno o es de la mano del gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces, entender lo que es solo el Ministerio de Deporte o el ministro lo coloca es el gobierno. Bueno, vamos a entender qué es la IFAB. La IFAB son sus siglas en inglés, que es International Football Association Boards. Discúlpeme con mi inglés británico, pero ahí voy. Es la IFAB. ¿Qué es la IFAB? Es un organismo que realmente escribe las 17 reglas del fútbol, del juego, llamémoslo así. Que es algunas, el tamaño de la cancha, el fuera de juego, el número de jugadores. Eso lo hace la IFAB. El tema de permitir, no es reglamentar el tema de la hidratación, no es un reglamento, sino que es un espacio que lo deja abierto la IFAB. Y ahora lo explicaré un poco más para que vayan entendiendo. Entonces, y esto lo hace la IFAB, no lo hace la FIFA. Recuerde que la IFAB fue creada mucho antes que la FIFA, porque la FIFA se unió a la IFAB en 1913 junto a 4 federaciones británicas, que es la Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, que son codueños del organismo con voz y voto. Entonces es importante entender que ningún cambio del reglamento se aprueba sin el aval de la IFAB. Entonces no acá es que la FIFA me inventó una regla y entonces la va a implementar en mis torneos. No, todo tiene que ser avalado por la IFAB. ¿Qué pasa con la IFAB? La IFAB habilita ciertas reglas opcionales. Y ahí es donde yo les estaba diciendo, las pausas de hidratación, el número de sustituciones y el tamaño de la banca. Pero no obliga a que todos los torneos las usen. Es importante aclarar eso. Cada organización decide si la adopta y cómo. Vamos a poner un ejemplo real. Entonces dice, para que tenga, la IFAB autorizó pausa de hidratación de 90 segundos a 3 minutos. Estamos hablándolo de 1 minuto a 3 minutos por un tema de calor, humedad. Y vamos a explicar este tema acá. Es importante que entendamos que, entonces, ¿qué hizo la FIFA? Para que lo entendamos. La FIFA tomó eso como no una pausa de hidratación, sino una pausa o un tema de comerciales. Y ahí le metió billete. Entró la plata y metió billete. Entonces, ¿qué hizo? Entonces lo que hizo fue abrir 2 espacios en cada tiempo, en los 22 minutos, hicieron una pausa de hidratación fija, en el caso del Mundial del 2026, y no tuvo en cuenta el tema de climatización. ¿Qué hizo la Conmebol? La Conmebol, si ustedes han visto de pronto los partidos de la Copa Libertadores Sudamericana, desde marzo de este año, lo que hizo fue un espacio de 90 segundos, minuto y medio, sin cortes comerciales. Aquí es muy importante, donde ponen a grabar a los entrenadores mientras da las charlas a sus jugadores, las tácticas y todo. Entonces, eso lo implementó. ¿Qué hizo la DIMAYOR? La DIMAYOR lo puede aplicar, pero está en su disposición si lo quiere aplicar o no lo quiere aplicar. Eso es un tema que decide la DIMAYOR.
y de pronto sus afiliados, ahorita explicaré un poco el tema de los afiliados, decidirán si se aplica o no se aplica. Tenemos un poco qué es la FIFA y todo ese tema. ¿Listo? ¿Qué es la FIFA? ¿Qué es la FIFA? Alcance y límites. ¿Qué sí puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Entonces lo que hace la FIFA. Entonces vamos a ver qué sí puede hacer la FIFA. Fijar las reglas globales. ¿Por medio de quién? De la IFAB. Entendamos muy bien. Hace el tema del calendario internacional, el sistema de transferencia, el código disciplinario. Eso sí puede hacerlo la FIFA. Es decir, que cada federación, miembro se administra de forma independiente sin injerencia de terceros. Y aquí es muy importante que se enfoca más en que cuando dicen sin terceros, que el gobierno nunca se meta en las federaciones. Un ejemplo claro, puede ser que si el gobierno el día de mañana, con este nuevo gobierno, quiere decir, es que yo quiero que en la DIMAYOR quede mi mejor amigo, quede este que tiene títulos como presidente de la DIMAYOR, ahí sí entra la FIFA y sanciona a la Federación Colombiana y puede ser desafiliado de la FIFA. Es un ejemplo. Aquí X, llevo razón, eso es. ¿Y qué puede hacer? Sancionar una federación. Y también dentro de lo que hace la FIFA y el tema es el tema de derecho de transmisión, imagen en sus torneos de la FIFA, llámese mundial, en todas las categorías de las selecciones, ellos establecen lo que es la logística, lo que es los premios, lo que hacen los derechos de transmisión y todo lo que tenga que ver con imagen. No es un voz y voto de las federaciones si lo quieren así o no lo quieren así, de las afiliaciones si lo quieren así o no lo quieren así. Es entender eso. ¿Qué no hace la FIFA? ¿Qué no puede hacer la FIFA? Meterse en el día a día de la federación. No nombra ni instituye directivos, porque ellos tienen sus estatutos totalmente independientes. Lo único que hace es que las decisiones sean propias de la federación sin terceros, que no se meta el gobierno. No organiza ni opera la liga de play para el caso puntual acá en Colombia. Eso es autonomía directamente de la DIMAYOR. Ahora hablemos qué se puede hacer la Conmebol. Yo voy a llamarlo así, es lo mismo que hace la FIFA, pero solamente en una escala mucho más pequeña. Entonces, si la FIFA organiza torneos de la Federación Colombiana durante el reglamento, durante los mundiales, llamémoslo así, torneos internacionales que se llame solamente más en los mundiales, solamente aplica para los mundiales en todas sus categorías, pues lo hace lo mismo la Conmebol, pero la Conmebol ¿qué hace? Eliminatorias, Copas Américas, Libertadores, Sudamericana. Tienen sus propios reglamentos y tienen sus calendarios propios, pero todos se sujetan al calendario de la FIFA. Ejemplo, en una fecha FIFA no puede la Conmebol programar partidos de clubes. No lo puede hacer. ¿Listo? Los reglamentos van muy de la mano con la IFAB, para que lo entiendan. Entonces, y también la Conmebol, estaba explicando anteriormente, de la IFAB, ejerce o aplica mejor a su manera, las reglas opcionales que permite la IFAB. Recuerda que la IFAB deja reglas opcionales y entre esas opcionales decide la Conmebol si la aplica o no la aplica, como lo que estábamos hablando sobre la pausa de hidratación. Entonces, y que otro, porque es muy importante para que nos vayamos metiendo poco a poco, es dueña y vende colectivamente los derechos de televisión de sus torneos, Libertadores, Sudamericana, y se queda ellos con un 10%. Y el resto lo reparten. Entonces, sus derechos de televisión, llega alguien, oferta por torneo Libertadores, ejemplo, 100 pesos. Ellos, la Conmebol se queda con el 10%, los 90 millones restantes se los reparte a los clubes, pero eso tiene por cada partido, por cada clasificación a siguiente ronda. Ellos tienen un alcance. Es totalmente diferente a lo que tiene la FIFA y totalmente lo que tiene diferente a la DIMAYOR. Así está escrito. ¿Qué no puede hacer la Conmebol? Imponer cambios de gobernanza internas dentro de una federación. También lo mismo, la FIFA no puede llegar, o la Conmebol tampoco puede llegar a la federación y anteponer un tema de gobernanza. No lo puede hacer. Eso es directamente de la federación. No tiene que ver. La Conmebol llega a decirle a la federación, o sea, Argentina, decirle, todos sus equipos deben que ser sociedades anónimas. Eso no lo hace ni la Conmebol, ni la FIFA, ningún otro
ente deportivo lo puede hacer. ¿Listo? Solamente es de la Federación Argentina puntualmente. Otro tema que hace es, ellos no venden los derechos televisivos de forma colectiva. Entonces vamos a hablar un caso puntual. Recuerda que la Conmebol también hace temas de eliminatoria. Entonces se hace un tema de torneos de clubes, ellos le llaman torneos de clubes, Libertadores y Sudamericana, si se reparte como lo mencionaba anteriormente, ellos se cogen el 10% y el 90% lo reparten de acuerdo a unas tablas que ellos establecen por cada ronda que vaya pasando, el campeón, subcampeón, y así sucesivamente a la clasificación o a la estancia que ha llegado en los torneos. Ahora hablemos sobre los derechos televisivos en temas de las eliminatorias Copa Américas. Hablemos puntualmente de las eliminatorias. Los derechos televisivos se los transmite, o sea, se los deja abiertamente a la Federación Colombiana. ¿Qué quiere decir en este caso? Que la Federación Colombiana vende sus derechos deportivos en los partidos locales. ¿Qué quiere decir? Que cuando Colombia juega por, no sé, por la eliminatoria Colombia-Argentina, los derechos televisivos fueron vendidos hace mucho tiempo, me imagino, fueron vendidos a un canal que dijo, mire, yo por los partidos de Colombia localmente doy tanta plata. Eso es, y esa plata la Federación Colombiana. Pero bueno, no nos metamos tanto en eso, que más adelante explicaremos un poco eso. ¿Listo? Entonces, para que entiendan un poco que la Conmebol lo que hace en estos casos puntuales para la federación, para las eliminatorias, no vende los derechos de transmisión, solamente ahí sí se lo deja en libertad y potestad de las federaciones. Aplica solamente para las eliminatorias, lo que es Copa Américas y otros torneos, sí hay un canal o un paquete exclusivo de derechos de transmisión que eso lo maneja la Conmebol. Lo único que no maneja son las eliminatorias. Hablemos un poco sobre el tema de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Listo? Ya metémonos un poco más de la... Entonces, recuerden que cada una de estos, lo que es la Conmebol, la FIFA, la DIMAYOR, la Federación, la de Fútbol, el Comité Olímpico, son organismos de derecho privado, sin ánimo de lucro. Y lo que es, y está en este caso puntual, la Federación Colombiana, está afiliada a la FIFA y a la Conmebol. En caso que la FIFA o que la Conmebol sanciona a la federación, quedan desafiliadas y ellos no pueden, o sea, la selección Colombia no puede volver a jugar un torneo FIFA ni Conmebol, y no hay otra competencia o no hay otra federación o FIFA o algo similar para que Colombia pueda participar en un torneo de fútbol. Ejemplo, como le pasó a Rusia, como le pasó a Ucrania, pues eso es un tema más de otro tema político, pero eso es para dar un ejemplo. ¿Listo? ¿Qué es la Federación Colombiana? ¿Cuál es su función? Ellos lo que hacen es organizar y administrar que las selecciones nacionales de todas las categorías, 15, sub-15, sub-17, sub-18, sub-20, sub-23, mayores, femenina, incluida la sub-23 de la Olímpica, resuelve conflictos institucionales, dirige directamente al fútbol sub-20 y al fútbol sala. ¿Quién son sus socios de la Federación Colombiana? Son 70 en total para que tengamos en cuenta. 36 que son de DIMAYOR, que son los 20 de la A y 16 de la B. Y las 34 ligas departamentales. Entendamos que son 33 departamentos, pero Bogotá es la 34. Entonces son ligas departamentales, entonces son 33 departamentos y una que es Bogotá, 34. Entonces 36 más 34 nos dan las 70 los que son socios o afiliados, llamémoslo así también, a la Asamblea de la Federación Colombiana. Recuerden que cada uno tiene voto individualmente. Es muy importante aclarar eso. No quiere decir que la liga departamental, su presidente sea el mismo, no sé, el presidente nacional. O que el presidente del Real Cundinamarca sea el mismo de Barranquilla Fútbol Club. ¿Sí me hago entender? Entonces son 70 gaticos, llamémoslo así, como decía una jefe, gaticos. Son 70 gaticos individuales, no se repiten, para que vayan entendiendo eso. Lo que no hace directamente la Federación Colombiana es organizar el torneo profesional colombiano, ni las ligas de aficionados, que eso lo hace la eFootball, para que lo entiendan. Y lo que le explicaba la Federación Colombiana, tiene un máximo de 2 periodos consecutivos, o sea, 12 años, los que explicaba anteriormente. Eso se da por el decreto 1228 de 1995, que ahí es donde está el tema y el borondón de Ramón Yesurún. Eso es un tema que más tarde o en otro capítulo, otro video, si lo quiere que se lo explique un poco más al detalle y el porqué y entrar a ver el tema de los estatutos, lo podemos entrar a ver. Ahora entremos un poco a lo que es la DIMAYOR, para que entendamos un poco las siglas, es la División Mayor de Fútbol Colombiano.
Di mayor. División mayor del fútbol colombiano. Di mayor. Entonces, división mayor del fútbol colombiano. Entonces recuerde que la Di mayor, como la Federación, la FIFA, la Conmebol, tienen sus propios estatutos, son empresas privadas sin ánimo de lucro, con personería jurídica propia. Y la Di mayor está desde 1949 y está subordinada por la Federación Colombiana de Fútbol. Está acogida a los estatutos de la Conmebol y de la FIFA. Es un artículo 4, según estatutos de la DIMAYOR. Organizar y promover las competiciones oficiales del fútbol profesional colombiano. Liga A, Liga B, Copa Colombia, Superliga, Liga Femenina y explotar comercialmente esas competiciones sin perjuicios de los derechos particulares de los clubes. Acá es muy importante, sin perjuicios de los derechos particulares de los clubes. Es un tema que hablaremos más adelante. ¿Quiénes son los socios de la DIMAYOR? Vuelvo y explico, son los 36, que son 20 los que están en la categoría A, Nacional, Junior, América, Cúcuta, Llaneros, Millonarios, bueno, todos los que están en la B, la A. ¿Y quiénes son los que están en la B? Los 16, Quindío, Real Cundinamarca, Internacional de Palmira, bueno, todos ellos son los socios o los afiliados, llamémoslo así, a la DIMAYOR. Entonces, vuelvo y reitero, debe que ser un delegado por club, no pueden haber más, no puede haber que un delegado, ejemplo, que el junior, otra vez que el junior sea tenga también presidente como, no sé, en Barranquilla Fútbol Club, no lo puede haber. Entonces solamente puede existir un delegado por cada uno, no se puede repetir. Hay unos temas de votaciones, cada uno tiene su voz y su voto. Algunas votaciones se dan por segundas, terceras partes. No es el 50 más 1, sino el 2, las dos de terceras partes se escogen algunos estatutos, algunas reformas. ¿Listo? Que pueden ser modificar el sistema de campeonato o el sistema de ascenso y descenso. Eso no es que sea el 50 más 1, sino que sea la segunda tercera parte de los 36. Acá un tema muy importante que iremos ya metiéndonos poco a poco, el tema del reparto del dinero de los derechos de transmisión. No está claro, no mencionan que está entre las dos terceras partes para ver cómo se reparten los derechos de transmisión. Eso no está establecido ahí. Lo que entendemos o lo que pude entender en los estatutos es que sería 50 más 1. Una parafernalia que a lo último la DIMAYOR pudo resolver muy fácilmente. Entremos un poco más sobre el tema de los derechos y repartos de imagen. Entonces recuerde que lo mismo que hace la Conmebol, que es en torneos, la Conmebol se coge el 10% y el 90% lo reparte entre los participantes de los torneos internacionales, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Ahora hablemos cómo se transmite eso acá en Colombia o cómo se baja. Acá sí es un poquito más agresivo. De la plata que da Win Sports, el 15% lo tiene la DIMAYOR y el 85% se lo reparte entre los socios, como se establezca según en la asamblea y de acuerdo a los estatutos. Los derechos de imagen. Acá es un tema importante porque es un conflicto que está pasando hoy en día. Entonces, el artículo 5, número 10, puntualmente, DIMAYOR puede usar los signos distintivos de sus clubes de manera prevalente sobre el uso individual quienes quisieran darle sus propios clubes. Artículo 15, literal 10. Es un deber de los clubes afiliados autorizar y consentir el uso colectivo comercial y publicitario de sus signos distintivos. No es opcional. Ojo, entonces la pregunta, ¿pueden los clubes vender su transmisión a otro canal por su cuenta? No. O que la única que puede vender eso es la DIMAYOR. Fútbol. La eFútbol es una división de aficionados del fútbol colombiano. ¿Qué significa la división de afiliados? Que son las categorías sub-13, la Pony Fútbol, que puede ser la primera C, que no está... Voy a hablar un poco de ese tema de la primera C. Hace parte de la eFútbol
porque no tiene ascenso y no tiene descenso la primera C. Si la primera C tuviera ascenso y los de la B llegaran a la C, ya haría parte de la I mayor. Mientras no esté en ese cruce, la primera C sigue siendo de fútbol y no hace parte del fútbol profesional. Entonces la de fútbol se encarga de todos los torneos sub-13, sub-15, sub-17 de las selecciones de las categorías juveniles y de los temas departamentales. Entonces ellos mueven menos dinero que la I mayor, son afiliados a la Federación Colombiana porque tienen 34, llamémoslo así, votos contra 70 en la Asamblea General. Entonces es muy importante ahí. Y vuelvo y le explico. Entonces no olviden lo que es el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte es un ente estatal que hace parte del gobierno, dependiendo del gobierno. Ahorita estamos en un gobierno de Petro, vamos para un gobierno de Abelardo, cada uno coloca su propio ministerio. Y en caso que Abelardo quiera decir el Ministerio de Deportes se acaba y se fusiona, más que se acaba, lo que hacen es fusionarlo con otro ministerio, ese ministerio se encargará. En estos momentos el Ministerio de Deportes. Pero en llegado caso, Abelardo dice no, ese ministerio todo desaparece y las actividades o las funciones que ejerce ese ministerio van a pasar a ser, quizás, vamos a decir una brutalidad, Ministerio de Hacienda. Lo puede hacer, pero eso es decisión del gobierno y hará las mismas funciones independiente de a quien pase. Ellos no pueden hacer más que inspeccionar, vigilar y controlar. Es lo único que pueden hacer. Tampoco, es muy importante y vuelvo y reitero, el Ministerio de Deportes no se puede meter en temas de dinero, ni darle plata a las federaciones, ni darle plata a la I mayor. No da plata, ni ejerce presión para que quede una persona en un cargo. Es importante que tengan en cuenta eso. Los juegos Supérate intercolegiados, junto con el Ministerio de Educación. Eso es un tema, es un programa escolar, es un tema ya de gobierno. Y eso se encarga el Ministerio de Deportes. Y por último, el Comité Olímpico Colombiano. ¿Qué hace el comité? Es lo mismo, es una entidad privada, sin ánimo de lucro, separada de la federación y afiliada al Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué lo metí en este espacio? Porque en ocasiones cuando clasifican a las Olimpiadas, si llegan a clasificar el Club Colombiano, Colombia, pues sí entra en parte ahí la Federación Colombiana y pues aplica el tema de fútbol. Y acá es muy fácil explicarlo, es totalmente independiente a lo que es la FIFA. Este Comité Olímpico es excluido totalmente de la FIFA. Nada tiene que ver con la FIFA, pero sí va muy de la mano con la IFAB en todos los temas de las reglas, de las 17 reglas que tiene la IFAB, las que no son opcionales. Las opcionales, recuerde que el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Olímpico Internacional lo deja como abierto. ¿En qué entra el Comité Olímpico Colombiano con la Federación Colombiana? Y que no se pueden mezclar ahí, que no puede, es que la Federación Colombiana sigue administrando y manejando todo el tema de los jugadores, del técnico y todo. Entonces, lo que le dice es, el Comité Olímpico de Colombiano le dice, bueno, vamos a participar en el torneo o en las etapas previas para llegar a las Olimpiadas en caso de clasificar. Entonces, por favor, colócame un técnico, es el torneo sub-23, entonces si va a ser en 3 años, entonces hagamos un torneo sub-19 para cuando sean las Olimpiadas, sean sub-23 y más adelante pues los refuerzos que permite el Comité Olímpico. Entonces, volvamos. Entonces, escójame técnico y que el técnico me organíceme todo el tema de la logística. Lo que hace ya el Comité Olímpico es cuando sí, en caso de llegar a clasificar a unas Olimpiadas, ya se encarga de todo el tema. Solamente la federación le entrega a sus jugadores, su técnico, garantiza que todo esté en óptimas condiciones y el Comité Olímpico viaja con otros atletas que también clasificaron y llegan a participar en el torneo. Hasta ahí llega la federación. Son distintos patrocinadores, por eso vemos que los uniformes de las Olimpiadas son totalmente distintas a lo que tiene la selección mayores o todas sus categorías. El uniforme es totalmente distinto, sus patrocinadores podrá que sean el mismo Adidas, no sabremos. Eso depende de las negociaciones, algunos casos sí, pero tienen distintas imágenes, distintos temas. Entonces es muy importante el tema. También manejan totalmente el tema distinto a los patrocinadores.
totalmente distinto. ¿Listo? Para que, para que lo vean, no tiene nada que ver el Comité Olímpico nada con la federación. Ni el Comité Olímpico está afiliado a la federación, ni está afiliado a la FIFA. Es muy importante ese tema. Bueno, hablemos un poco del tema de las fechas, para que podamos entender un poco más. Entonces, la FIFA es la que aprueba con años de anticipación los bloques de los días. Entonces, que ellos le llaman la fecha FIFA. Ejemplo, en septiembre tenemos una fecha FIFA donde anteriormente, muchos años atrás, la FIFA organizó su programación todos los años y dijo, bueno, está el Mundial, van a estar así, llega el Mundial, después del Mundial llega una fecha FIFA en septiembre y bloquea. ¿Qué pasa que bloquea? Son ventanas que se pueden jugar partidos oficiales de la selección. ¿Qué quiero llamar ahí? Que si la Conmebol tiene un torneo, la Conmebol se tendrá que un torneo para selecciones, aclarar, porque la Conmebol, recuerde que tiene aparte de las eliminatorias, tiene también la Copa América y también tiene la Libertadores y la Sudamericana. Entonces, si tiene un torneo de selecciones, se puede incluir en ese torneo. ¿Y cómo se le llama ese torneo? Eliminatoria. En esa eliminatoria, entonces, si va a empezar las eliminatorias en el 2026, este año, entonces ya comienza a programar los partidos. ¿Qué pasa? La Conmebol ya dijo que las eliminatorias empezaban a partir del 2027, septiembre del 2027, o sea, en un año. ¿Cómo va a ser? La Conmebol está trabajando aún en esa programación porque Uruguay, Argentina y Paraguay ya están clasificados al Mundial y clasifican 9 en caso que sean 64 selecciones. Entonces, ¿para qué hacer unas eliminatorias donde somos 10? Clasifican 9 y clasifican 9 incluyendo a los 3 que ya clasificaron. O sea, solamente va a quedar uno por fuera. Entonces, no sería una competición visible que pueda vender derechos de transmisión, que porque detrás de eso está la plata, no se volvería atractiva este tema del torneo de las eliminatorias. Entonces la Conmebol está creando un espacio para ver este tema de los partidos y de cómo va a ser este tema de las eliminatorias. Por ahí se habla que se va a unir vamos a unir con el costado norte, con la CONCACAF, vamos a unirnos con ellos. Por ahí vi un listado, pero hasta que no sea cierto, es bueno no transmitirlo todavía. Se habla de unos grupos, no se incluye a Uruguay, no se incluye a los que ya clasificaron para el Mundial, pero sí sería bueno. Qué pena con ustedes que preciso lo llaman a uno cuando están haciendo transmisiones. Entonces, lo que hace la FIFA es bloquear esas ventas. Entonces, la Conmebol, si está organizando un torneo, se añade a ese tipo de fechas y le va informando a las federaciones. En caso, como en este caso en septiembre, no hay competiciones por la Conmebol, pero si hay fecha FIFA, las federaciones pueden negociar con otras federaciones para hacer partidos amistosos, pero las federaciones no podrán hacer otro partido amistoso siempre y cuando no esté en la fecha FIFA. Entendamos esos juegos o esos roles, juegos de palabras mejor, esos juegos de palabras para que entendamos. Si no hay programación de la Conmebol torneo para las selecciones en la fecha FIFA, entonces las federaciones pueden coger ese espacio para hacer entrenamientos o pueden hacer partidos amistosos. ¿Cómo va el derecho de transmisión ahí? Los derechos de transmisión ya son exclusivamente de las federaciones, entre federaciones. Ejemplo, hasta en septiembre juega Colombia contra México. No sé, digamos que van a jugar en España o van a jugar en Estados Unidos, por lo general. Entonces lo que hacen las federaciones es un mutuo acuerdo y eso hay muchas opciones. Dentro de una de las opciones que daré es que uno se encarga del recoger la taquilla del estadio, otro de vender los derechos de transmisión a algún canal y así sucesivamente. O sea, hay opciones, hay muchas opciones, pero ya es libertad de las federaciones. A lo que quiero llegar y a lo que quiero explicarles es que en ese espacio es el único momento donde las federaciones pueden vender sus derechos de partidos. Aunque en las eliminatorias, la Conmebol también le dice a las federaciones, recuerde que le dice a las federaciones en los partidos locales de su selección, puede vender los derechos de transmisión, no los visitantes, porque cada federación venderá su capítulo. Un ejemplo muy importante acá, o no, mejor lo vemos cuando estemos en la sesión de derechos de transmisión, que es el último capítulo que vamos a ver.
Entonces, esos son las fechas FIFA. Entonces, le explicaba, la selección Colombia puede llegar allá a las fechas FIFA a jugar partidos amistosos. No pueden jugar otro partido si no están durante la fecha FIFA. Entonces, la Conmebol se añade a esos reglamentos de la FIFA, no pone partidos durante las fechas FIFA. Y la federación o la Federación Colombiana, o más de todo eso, es la I mayor, ya se añade en algunas ocasiones si se puede. Hemos visto partidos que solamente han tenido 2 días de descanso. Ahí se pifea en muchas ocasiones o varias veces se ha pifiado la I mayor en hacer ese tipo de programaciones y no considerar que los equipos colombianos lleguen a instancias más. Y ahí es donde comienzan a bloquearse y comienzan a tener problemas. Ahora sí hablemos un poco sobre los derechos de transmisión. Voy a empezar un poco sobre el tema de la FIFA, el mismo orden jerárquico que estábamos hablando. Entonces, la FIFA en los mundiales, hablemoslo, en cada una de sus categorías, se encarga de vender los derechos de transmisión y le paga a cada... entonces, no es que pongan unos parámetros o no, sino que ellos tienen, como es un torneo, eso es un torneo, entonces lo que hacen es recoger una plata, ellos se toman un porcentaje, la FIFA se toma un porcentaje por derechos de transmisión, que es un billete larguísimo, 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 larguísimo. La FIFA se encarga, dice, es un torneo que le paga por cada jugador, por cada día que un jugador de la selección esté dentro del mundial, le pagó tanta plata. Si la selección, eso es a los clubes, ahora la selección a las federaciones. Si Colombia por participar del torneo le doy tanta plata. Si la federación, entonces llega y dice, si la federación pasa a octavos, a 16avos y todas esas etapas o fases del mundial, le pagan tanto billetes si queda campeón, así sucesivamente, y reparte los derechos, reparte no derechos de transmisión, sino paga. Eso no es, ellos no transmiten, ellos no pagan derechos de transmisión, ellos pagan, y es un billete larguísimo. Entonces, creo que a Colombia le llegaron 15 millones de dólares por llegar a octavos de final. Entonces, veamos la cifra. Solamente la federación, recuerde que la FIFA le paga a los clubes por prestar jugadores a los clubes por cada día que estén en un mundial. Ahora hablemos sobre el tema de la Conmebol. La Conmebol tiene dos partes importantes, que uno es el tema de selecciones y otro es el tema de los clubes. En la parte de selecciones, que es las eliminatorias y la Copa Américas, ya lo explicaremos un poco, y lo que es la Sudamericana de la Libertadores es lo mismo que hace la FIFA. Hacen un torneo y en ese torneo reparten de acuerdo a las instancias que hayan llegado en las fases o grupos que hayan llegado. Hasta ahí llega la Conmebol y reparte. No dicen que es un pago por derechos de transmisión, no, solamente pagan por participar en el torneo y las instancias que lleguen. Los premios se han subido mucho para la Copa Libertadores, por eso se volvió muy atractivo para que los brasileños lleguen a competir ese tipo de torneo y a ganarlo. ¿Qué hacen? Ahora hablemos sobre el tema de la Copa América. Lo mismo que hacen la FIFA, lo mismo que hace la FIFA, se lo entrega, o que hace la Sudamericana de la Libertadores, es lo mismo. ¿Qué hacen las eliminatorias sudamericanas? Recuerde que en las eliminatorias sudamericanas la Conmebol le permite a sus federaciones negociar sus derechos de transmisión de forma local. Entonces, cuando Colombia juega local por fecha FIFA en una eliminatoria, esos derechos de transmisión los negocia en paquete, los negocia la Federación Colombiana. ¿Qué ha hecho o qué hizo Uruguay? Uruguay, y lo que no se han podido poner de acuerdo las 10 selecciones en vender un paquete como si lo hace la Eurocopa o lo hace en la UEFA. En la UEFA, sí, en la UEFA mejor. En la UEFA. Entonces, ¿qué hace en la UEFA? Lo mismo que hace como acá en Colombia, todas las federaciones venden en paquete los derechos de transmisión. Eso pasa en la UEFA, en la Eurocopa y todos esos torneos, en la UEFA, mejor puntualmente, en la UEFA. En las clasificaciones de Europa para el Mundial. Eso pasa allá. ¿Qué pasa acá en Colombia? Está Uruguay, Perú, Ecuador, creo que son esos 3 equipos, y creo que Argentina. Son 4 clubes con 4 federaciones que se unieron y le vendieron a un canal sus derechos de transmisión en las eliminatorias. Eso sí, eso lo permite la Conmebol solamente exclusivamente para las eliminatorias. Colombia, la Federación Colombia, lo hace
única y exclusivamente en el tema de partidos locales y tiene su propio y se lo vendió directamente y hace negociaciones directamente con sus canales de transmisión, que en estos momentos los tiene Gol Caracol. Vayamos entendiendo, y se lo tiene exclusivamente, no tengo muy presente hasta cuándo está vendido el tema de derechos de transmisión de Gol Caracol a la Federación Colombiana. Entonces, recuerde, bueno, el tema de la Copa América, para entrar un poquito más, la Conmebol toma como paquete propio, similar al modelo del Mundial, para que tengamos en cuenta. Ahora entremos un tema sobre el tema de los derechos de transmisión de la DIMAYOR, que es un poco más grueso y que quiero que lo puedan entender un poco. Entonces, la DIMAYOR es de forma colectiva y obligatoria, de acuerdo a sus estatutos. Me estoy rigiendo a lo que dicen los estatutos. Le dije a la IA, estos son los estatutos, léame por mí y dígame qué es lo que está diciendo, dónde dice eso, me apoyo, qué artículo me lo está diciendo, voy al artículo, lo leo y todo esto. Entonces, para no entrar en mucho detalle, vuelvo y recuerdo, los derechos de transmisión, el 85% se lo reparten entre los 36 clubes de una forma que es distinta. Se la reparten de acuerdo a los estatutos que estén reglamentados en la actualidad y el 15% lo coge la DIMAYOR por temas administrativos, así sucesivamente. Pero hablemos un tema acá del tema de la transmisión de los derechos de transmisión y qué está pasando con el G8, que es América Nacional, Medellín, Cali, Junior, Santa Fe, Once Caldas y creo que se me quedó uno. Bueno, son 8 clubes que me falta un octavo. Son los 8 que según el histórico y según son los que más clics generan durante un partido, los que más generan clics. Eso es la realidad. Entonces, hay una manera que se están repartiendo los derechos de transmisión que hoy en día dicen y que yo también considero que no es bueno si queremos participar en un torneo internacional. Para darle un ejemplo, lo que dice el G8 es que no es considerable que los equipos que están en la B reciban el mismo dinero que reciban los de la A en temas de derechos de transmisión. Para entrarlo más como en detalles y dar clubes puntuales, no es lo mismo lo que recibe Millonarios a lo que recibe Internacional de Palmira. Y hoy en día Internacional de Palmira, que nunca ha jugado en la A, recibe la misma plata que Millonarios. ¿Y por qué? Porque Internacional de Palmira, su ficha original es del Cortuluá. Y Cortuluá jugó en un tiempo en la A, hace muchos años jugó en la A, pero de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a los reglamentos, Internacional de Palmira puede seguir recibiendo plata como si fuera equipo de la A. Eso lo quiere cambiar el G8 y me parece correcto y me parece más que correcto, me parece coherente. Pero ¿qué pasa acá? Que también dicen los clubes pequeños, bueno, lo otro, también hay clubes de la A aún recibiendo dineros de la B. Para que se haga un ejemplo que no está bien repartido eso. ¿Por qué? Porque los que vienen de la A a subir de la B, pues hay unos parámetros, hay unas reglas que dicen que para recibir derechos de transmisión de la A tienen que cumplir no sé cuántos parámetros, cuántos años en la A para que puedan recibir ese dinero. Eso está acordado, eso lo firmaron todos los que están afiliados a la DIMAYOR. Eso está reglamentado y es así. Y eso es lo que quiere cambiar el G8. Entonces, acá el G8 dice, venga, nosotros tampoco está diciendo, hey, yo no quiero que ellos reciban nada de plata o que reciban poco, no. Ellos quieren algo equitativo. Una opción es que un porcentaje sea determinado, un 50%, todos repartidos en partes iguales y el otro porcentaje sea distribuido por mérito propio, ¿por qué? Por clasificaciones a torneos internacionales. Eso es lo que está proponiendo el G8. Acá entra el vaivén por el tema que son 8 contra 26. Recuerde que son 36 clubes. Entonces, de esos 26, si es por votos, pues el G8 queda por fuera. Pero acá es un tema importante que se está armando un peo acá y por eso la DIMAYOR los escucho como que hijo de madre, espera que esto no se me puede calentar, sentémonos y harta el miércoles 29 de julio tienen la asamblea extraordinaria donde se espera que se toque ese tema. ¿Y qué pasa? Es que el G8
dice, hey, repartámonos esta plata, lo que recibe hoy en día, hoy está en día vendido los derechos de transmisión por 55 millones de dólares y eso lo paga el canal de Win, que es distinto y acá no está metido nada del Win. Nada Win, todavía he hablado Win, no se mete nada de Win. Win lo único que dice es, yo tengo un contrato con usted Di Mayor, yo a usted le entrego los 55 y usted era de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a lo que usted tenga, reparta la plata como usted considere. Listo. Así está destruido. Entonces, ¿qué hace la I mayor? Destruir la plata como estén de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a todo lo que está acordado. Acá entra el vaivén porque le dice el G8, no estoy de acuerdo con eso. ¿Listo? Todos para de contar. Entonces, pero están los otros, los que están por fuera del G8 dicen, hey, es que si yo dejo de recibir menos plata, pues voy a desaparecer porque ese ingreso que a mí me dan por derechos de transmisión es con lo que me sostengo. Y está al otro lado, pero es que nosotros también estamos haciendo inversión. Millonarios trajo a Falcao y eso es un billete largo. Junior trajo ¿qué? A Vaca, a Muriel, a Teo. Y esos jugadores valen. Le han metido un billete. Nacional trajo a David Ospina, a Franco Armani, ahorita. Y eso es un billete. En vez de ¿qué? De un internacional de Palmira que no ha traído, o sea, sigue en la B, pero recibe la misma plata que esos grandes clubes. Eso es lo que está mal. Entonces, acá es donde entran los clubes pequeños diciendo que no me sostengo y no hay, si llega a pasar eso, pues no va a tener plata. Y aparte ellos dicen, nosotros somos mayorías, o sea, algunos salieron diciendo eso, que no podían, o sea, que siguiera igual porque si reciben menos plata, pues fácilmente ellos se quebraría y acabaría. Y acá un juego de roles muy importante, un juego de palabras muy importantes que quiero entender y que pueda ser una suposición. Solamente acá es una suposición. Entonces, el G8 está obligado a vender sus derechos de transmisión. Ellos no pueden decir, es que yo voy y se lo vendo directamente a TNT o DirecTV. Millonarios voy y negocio directamente con ellos. No lo puede hacer, no lo queda desafiliado de la I mayor. Caso puntual, puede pasar. ¿Qué pasa? En Brasil sí pasa eso. En Brasil cada club se encarga de vender sus derechos de transmisión. Eso lo puede hacer así. Eso pasa en Brasil. Para dar un claro ejemplo. Acá en Colombia no. Es en paquete y de acuerdo a los estatutos. Entonces hay una opción. Voy a generar acá. Que si el G8 dice no vendo mis derechos de transmisión, no estoy de acuerdo con eso, se desafilian de la I mayor, de la federación. Y ellos dicen me voy a afiliar. Idea de locas, me voy a afiliar a la Federación de Ecuador, que allá pagan mejor. Lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Se va todo el grupito de G8, se va para jugar la Liga de Ecuador, digamos. Liga de Ecuador, aquí nada tiene que ver la Federación Colombiana de Fútbol, ni la de fútbol, nada, solamente hablemos de los clubes. Se va para Ecuador, si los estatutos, si la asamblea de allá de Ecuador con sus clubes permiten eso, listo, llegan allá. ¿Qué pasa después? Que acá quedan 26 clubes, que esos 26 clubes no venden nada, no generan clics, no hacen nada. Entonces, ¿quién va a pagar esos 55 millones de dólares por ver unos equipos que no generan contenido? Exacto, ese es el vaivén. ¿Y ahora qué pasa con Win? Para explicárselo muy brevemente, Entonces, eso es lo que está pasando con los derechos de transmisión. Si no se ponen de acuerdo, hay unas amenazas, un tema, pero si no van a estar todo el grupo completo, pues fácilmente el resto de los que si se va al G8, los 26 clubes no venden, no generan nada y si es que es peor, ¿quién va a pagar para ver un partido de esos? Muy pocos, muy pocos. Ahora entremos un tema del canal de Win+. El canal de Win+, ¿cómo dice? Pagó 55 millones de dólares por derechos de transmisión. Entonces, ¿qué hace la I mayor? La I mayor dice, reparte la plata. Ahí está claro. Ese contrato, ese mutuo acuerdo está hasta el 31 de diciembre del presente año, del 2026. Ahí se vence, entonces hasta ahí está negociado. ¿Qué es lo que hay? Entonces hay una baraja de opciones donde viene TNT, DirecTV, van a abrir un campo donde dice, mire, yo oferto por el canal 120 millones de dólares por ver todos los derechos de transmisión, o oferto 60 millones solamente por ver los 8 clubes normal, los 8 clubes del G8. Hay opciones, muchas opciones, pero para I mayor es peras con peras. Entonces lanzan y dicen, para que nos transmitan la Liga de Play no más,
o el torneo de Play o los dos torneos, digamos. Entonces sale, en este momento Win tiene los dos torneos. Entonces sale, uno dice, yo vi 120 millones de dólares, digamos que es DirecTV Sport. Entonces Di Mayor le dice a Win, DirecTV me ofertó por los partidos, por la transmisión, 120 millones de dólares. ¿Tú qué me ofreces? No, ¿tú qué me ofreces? No. ¿Lo igualas o lo supera? Y Win decide si puede superar esa plata. Si Win la supera o la iguala, los derechos de transmisión continúan con Win. Eso es un tema de negociaciones. Bueno, eso era lo que quería explicarle a todos. Espero que me hayan podido entender. Si te gustó toda esta explicación, recuerde que seguiré subiendo más. Eso es un espacio donde le llamé un balón abierto para que habláramos de todo esto. Recuerde que tenemos un espacio donde hablamos de la cantera, un espacio donde hablamos de jugadores actuales, donde damos cifras. Bueno, tenemos varios espacios que hablamos sobre fútbol. Recuerde, sobre fútbol. Nada de chismes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. La buena.